con los pies en la tierra hay que caminar y la mirada en el cielo para encontrar que su gracia aquí está. Valora Radio. Con los pies en la tierra y la mirada en el cielo. Valora Radio. Muy buenas tardes tengan todas las personas que nos acompañan el día de hoy en este su espacio de Valora Radio, con los pies en la tierra y la mirada en el cielo. El día de hoy en su programa Dios, Cuerpo y Alma. El día de hoy vamos a tratar un tema que yo creo que es de aplicación diaria, que nos hace a muchos de nosotros preguntarnos, cuestionarnos por qué no somos felices en esta vida. El tema que nos toca el día de hoy es apertura espiritual. Permítanme comentarles de dónde nace mi inquietud por este tema. Su servidor, gracias a Dios, tuvo la gran fortuna de nacer en el seno de una familia amorosa. Tuve un padre y una madre increíbles, un hermano y 4 hermanas, 5 hermanos, pues que compartimos una vida familiar muy hermosa. Así que todo el amor y los valores que me transmitieron dentro de mi familia siempre fueron valores muy altos, y eso pues se lo tengo que agradecer a Dios. Sin embargo, también, y eso lo tenemos que experimentar todos, soy producto de vivir en una sociedad, en un tiempo en donde la alta tecnología nos lleva a pensar y actuar de ciertas maneras. ¿Cuántas veces no hemos nosotros experimentado problemas dentro de nuestra vida, independientemente de lo exitosos o no exitosos que seamos en los objetivos que nos pongamos en nuestra vida? ¿Cuántas veces nos hemos preguntado por qué? ¿Por qué a mí me pasa esto? ¿Por qué me llega esta enfermedad? ¿Por qué no soy exitoso económicamente? Dentro de mi trayectoria profesional me ha tocado convivir con personas de muchas índoles, de muchos niveles de educación, de estructuras sociales, de diferentes maneras de pensar y de ser. Y me he encontrado con una manera de pensar muy común en la actualidad. Permítanme explicarme mejor. Desde que somos pequeños, se nos educa a ser exitosos. ¿Y qué significa ser exitoso en la vida actual? Ser exitoso en la vida actual implica estudiar mucho, o trabajar mucho, y por lo tanto llegar a una independencia económica, tener una familia exitosa, tener una familia integrada, implica tener casa, tener hijos, ofrecerle a los hijos un buen colegio, tener una casa grande.
Y en el transcurso de mi vida me he encontrado gente que es muy feliz teniendo muy poco económicamente, y me he encontrado gente muy infeliz siendo sumamente exitosa económicamente hablando. Y me voy a poner de ejemplo. Tuve la fortuna de estudiar una carrera. Mis padres me dieron la oportunidad de estudiar una carrera. Y terminando la carrera, empecé una vida profesional. Empecé una vida sentimental con mi novia, hoy mi esposa. Y empecé a vivir mi vida queriendo estructurarla de la manera más exitosa que en mi mente había. Y eso implicaba mucho éxito económico. Dios me dio la gran bendición, no solamente de una educación, sino también de poder tener acceso a literatura, a tener curiosidad por leer, tener curiosidad por conocer a la gente, tener curiosidad por aprender. Y durante los primeros años de mi vida profesional, llegué a tener muchísimo éxito en mi carrera. Se los digo con humildad, como algo que me sucedió, se los digo objetivamente, no es una presunción. Me fue muy bien en mi carrera. Hubo puestos profesionales en los que llegué a ser líder mundial en lo que hacíamos. En una persona joven, en una cultura como la que vivimos, llega uno a pensar, cuando llega uno a tener gran éxito, cuando llega uno a alcanzar los objetivos que uno se autocompromete, a pensar que uno lo es todopoderoso. Y la soberbia lo invade a uno. A pesar de la educación de amor que recibí en mi casa paterna, a pesar del gran amor que mi esposa me prodigaba, a pesar de los hermosos hijos que ella me dio, me llené de soberbia. Llegué a pensar que yo era el único que sabía cómo hacer las cosas por el gran éxito que llegué a tener, por las formas en cómo se hacían las cosas, dado el control que yo ejercía con lo que me rodeaba y ante lo que se me ponía enfrente. Llegué a ser tan soberbio que incluso, tristemente, en algún momento de mi vida, llegué a pensar que no necesitaba de Dios. Triste realidad. El éxito se acabó. Me empezó a cometer la vida, la realidad, los sucesos y todo el éxito que había tenido en el pasado no me sirvió para seguir adelante con los mismos niveles económicos que estaba acostumbrado. Tuve que volver a mis bases, tuve que llegar al inicio, tuve que llegar a cuestionarme a mí mismo quién era, qué me había sucedido. Afortunadamente, mi esposa es una persona profundamente creyente en Dios, con una fe inquebrantable. Cuando llegamos a nuestra primer crisis económica, mi señora
estaba muy cerca de Dios y yo no. Gracias a eso, gracias a que, como lo acabo de comentar, soy una persona que le gusta introspeccionar, pensar qué sucede, qué me pasa, en qué fallé. Me acerqué a Dios a través de mi señora, a través de la comunidad religiosa en la que mi señora se desenvolvía. Tuve la maravillosa oportunidad de volver a Dios en unos ejercicios espirituales en donde estuvimos con sacerdotes muy bien preparados y en donde no había nada más que la relación entre Dios y yo. Obviamente yo estaba rodeado de gente, pero no podía hablar con ella, no tenía reloj, no tenía celulares, no tenía nada, y todo era hacer ejercicios espirituales, acercarse a Dios. Gran sorpresa para mí, confrontarme a mí mismo por primera vez y ver el monstruo de soberbia en el que me había convertido. Me abrí mi corazón, abrí mi alma y empezó a tener mi vida un sentido que nunca había experimentado. Empecé a sentir la importancia que tenía mi familia, el amor que tenía por Dios, lo importante que era el dejar un legado en esta vida. Y pasaron varios años en los que viví muy cercano a la comunidad religiosa que les estoy comentando. El problema económico persistía, pero ya no era parte que me amargara la vida. Sin embargo, desarrollé déjenme corregir eso, Dios me iluminó con la gracia de una gran fe hacia Él. Una fe que desde entonces no me ha abandonado. Sin embargo, pasaron los años y me llegó una gran oportunidad laboral saliendo de la ciudad de Guadalajara, irme a un pequeño pueblo en el Estado de México y me alejé de la comunidad religiosa en la que convivía. En el pequeño pueblo, honestamente, me volvieron las malas costumbres. La soberbia me volvió a invadir, puesto que, como lo acabo de decir, pues soy una persona que sabe hacer las cosas, o sabía hacer las cosas en aquel tiempo, ya estoy medio obsoleto, sabía hacer bien las cosas y puse en orden la planta productiva que me hicieron el favor de ponerme a mi cargo. Estuve 4 o 5 años alejado de la buena voluntad, de la buena relación con un Dios amoroso, y me volvió a atacar la pesadilla de la soberbia. Todo en este mundo se acabó mi ciclo con esa empresa, volví a quedarme sin trabajo y volví a verme a mí mismo en un pueblo pequeño, en donde la planta en la que yo laboraba pues era una de las más grandes, así que oportunidades laborales no había muchas.
con una familia en pleno crecimiento, ya mis hijos eran adolescentes, y con una gran desesperación de ¿qué voy a hacer? Ya alejado nuevamente de Dios. Volvimos a Guadalajara a partir del tiempo y me empiezo a meter nuevamente en una empresa, en una firma que me permite acceder a información de prácticas culturales de nivel mundial, de nivel nacional. Y empiezo a ligar mis experiencias personales con lo que está sucediendo actualmente. Empiezo a meditar en todo lo que he vivido y en todos los problemas que he afrontado y que la gente que me rodea me ha compartido. Y veo que muchos de los problemas que compartimos, los compartimos de igual manera. Hemos vivido o he vivido con gente que ha estado muy cercana a vicios, por ejemplo. Gente que se queja amargamente de tener hijos con vicios como las drogas, por ejemplo, el alcohol. He tenido gente que reniega de Dios porque se enferma. He tenido gente que inicia nuevos proyectos tan sencillos como una dieta y me dicen, oye, pues van 5 veces este año que empiezo dieta y nomás no la puedo terminar. Gente que me dice, le quiero dar el ejemplo a mis hijos, pero no hacen lo que yo quiero que hagan. Gente que me comenta, estoy realmente ocupado todo el día, pero mi vida no tiene sentido. Estos son problemas profundos, penosos. Buscando sentido a toda esta problemática que a mi alrededor se vive, me doy cuenta que en la actualidad vivimos algo que le llamamos la ética de la personalidad, en donde la búsqueda del éxito es total y absolutamente material, en donde centramos toda nuestra vida en parchar lo que nos acontece, pero nada de lo que hacemos tiene una resolución de largo plazo. Me encuentro con que desde que empezamos a ser independientes económicamente, estamos llenos por una obsesión por la imagen, por lo que la gente dirá, por el coche con el que me ven, por el reloj que traigo, por el teléfono celular que uso, por la marca de ropa que he visto, por el tipo de gente con el que me rodeo. Y eso a la larga termina no llenando a la gente, sintiendo un gran vacío en su interior. No hace mucho tiempo empecé a convivir con un grupo de labor social en donde compartimos todos nuestros problemas, la manera en cómo vivimos nuestra espiritualidad, y empecé a entender que anteriormente el éxito estaba no en el tener, sino en el ser. Cuando reflexionamos profundamente
sobre todo como en mi caso cuando tengo grandes fracasos porque he estado realmente en el hoyo completamente. Y entiendo que lo que me hace salir adelante es quién soy, cuáles son mis valores, qué es importante para mí. Para mí, en mi manera muy personal de ver las cosas, se los comparto. Algo que me ha ayudado a salir adelante en los momentos de mayor oscuridad es tener muy claro, primero, en la fe que Dios me permitió compartir o abrir en mi alma. Segundo, que no estoy solo. Tercero, como no estoy solo, tampoco puedo salir adelante solo. Solamente con humildad puedo tener la capacidad de pedir ayuda. Solamente en mis tiempos de mayor soberbia, en mi ceguera total, yo pensaba que era capaz de hacerlo todo solo. Hoy, la vida, Dios, los golpes me han enseñado que solo no puedo, que necesito un poder superior que me ayude a darle sentido a mi vida y que me permita salir adelante. Es importante, es indispensable abrir nuestro espíritu a Dios. Y eso, se los digo por experiencia, no es fácil. No es algo que se logre de un día para otro. Sí, yo tuve la gran bendición de recibir una gran fe en Dios, pero no me llegó de un día en otro. Creo en Dios, creo en su infinito amor, pero así como creo en Dios, también creo en un ser maligno que está para alejarme de Él. Y mi misma experiencia me ha llevado a entender que si no estoy cerca de Dios, el maligno me aleja de Él sin darme cuenta. Entonces es importantísimo entender que si yo quiero darle una respuesta a mis problemas diarios de la vida, no se los voy a dar con una vida centrada en lo material. Yo no voy a comprar el amor de mis hijos con dinero. Mucha gente que me rodea ha sido muy exitosa económicamente y con un gran fracaso familiar o con un gran fracaso emocional o con un gran fracaso espiritual. De nada les sirve ser económicamente poderosos si no tienen sentido de qué van a hacer con ese dinero. Cuando el dinero se vuelve un objetivo, deja de tener sentido el dinero. Cuando el dinero es una herramienta y me permite entonces entender que puedo llegar a lograr la misión que Dios me ha propuesto al ponerme en esta vida, entonces es cuando empieza a tener sentido el por qué Dios me bendice con un poder económico, o por qué en mi caso Dios me bendice con un poder de entender las cosas, un poder
de poder leer, aprender, platicar, influenciar a la gente, espero yo, positivamente. Si queremos abrir nuestro espíritu a Dios, pues es algo que tenemos que practicar. ¿Por qué? Porque va a estar el maligno ahí buscando que no lo hagamos. Entonces, ¿cómo es posible que podamos lograrlo? Les voy a platicar mi experiencia. Quiero hacer la aclaración que esta es mi experiencia. Yo no soy teólogo. Lo que a mí me ha servido es, primero que nada, ser honrado conmigo mismo. Primero que nada, ser y verme tal cual soy. Aceptar mis equivocaciones ante Dios. Aceptar que soy una persona que no soy perfecta y que me puedo equivocar y por lo tanto cambiar mi camino. Aceptar también que si quiero resultados diferentes en mi vida, necesito tomar caminos diferentes. No puedo esperar resultados diferentes siguiendo los mismos senderos. Necesito cambiar mis caminos. Implica ver mi espíritu en un espejo. Necesito entender que hay un Dios que es todo amor y que siempre ha estado ahí para mí. Hay mucha gente, o me he encontrado en los grupos en donde doy labor social, gente que dice que le han enseñado que Dios está en todas partes y que ellos entienden que no es así. Que si uno no deja entrar a Dios, Dios no está dentro de uno. Mi manera de entender esto es que Dios está ahí. Dios está dentro de mí. Lo que tengo que pedir en mi oración es a Dios que logre, que me permita tener un corazón blando en donde me permita sentirlo a Él, donde me permita conectarme con Él. Jesús, su amado Hijo, nos puso el ejemplo de lo que un hombre hace para vivir una vida fructífera en esta vida. Solamente hay que reflexionar lo que Jesús hizo en tan solo 33 años. Jesús vivió solo 33 años. Y más de 2000 años después, seguimos viviendo el milagro de lo que Él hizo. Seguimos viviendo su ejemplo. Y su gran ejemplo fue humildad. Su gran ejemplo fue el gran amor que le tuvo a Dios Padre. Jesús nació entre carpinteros, en un pesebre, cuando Él pudo haber decidido ser el Rey de Reyes, el Todopoderoso en este mundo. El mundo era de Él, es de Él. Cuando entendemos, cuando abrimos nuestro corazón y nuestras almas a Dios, a Jesús, la grandeza de nuestro ser empieza entonces a surgir en nuestros valores. Empieza entonces a tener sentido el qué voy a hacer con mi vida. Empieza a tener sentido el qué hago yo en este mundo. Me ha tocado escuchar a personas blasfemar. Me ha tocado platicar con gente que está sumamente dolida con Dios
por las cosas que le ha tocado vivir, por la forma en que las ha tenido que vivir, por los vicios en que han tenido que caer. Me ha tocado vivir el milagro de ver a esas personas abrir su espíritu a un poder superior y encontrarse con un Dios amoroso, con la esperanza de una solución a sus problemas, con el vivir una vida plena cuando tenían un fardo pesadísimo en la vida, lleno de deudas, de culpas, de vicios, cuando lo que tenemos que hacer es tener fe, entender, creer que esta vida no lo es todo. Estamos de paso en esta vida. Descubrir la espiritualidad puede requerir un poco de autodescubrimiento. Vuelvo a insistir, esto lo hablo a título personal. Algunas preguntas que me sirvieron a mí para entender y abrir mi espíritu fueron: ¿qué relaciones en mi vida considero importantes? ¿Qué es lo que más valoro yo en mi vida? ¿Qué personas son las que me brindan un sentido de comunidad? ¿Qué me inspira y me da confianza? ¿Qué es lo que me trae alegría? ¿Cuáles son los logros que verdaderamente siento y me dan un orgullo que no está lleno de soberbia? Las respuestas a estas preguntas me ayudaron a enfocarme, a identificar a las personas que verdaderamente estaban allí para ayudarme, no para hundirme. Empecé a compartir mis dudas existenciales con personas mucho más avanzadas que yo en su apertura espiritual. En mi caso, como lo comenté hace un rato, con personas que son con sacerdotes, para ser exactos, para ser concretos. Cuando puse a Dios como la fuente de mi inspiración en mi vida, se abrió la esperanza nuevamente en mí. Yo he tenido el gran infortunio de alejarme de Dios 2 veces en mi vida. Y he tenido la gran bendición de volver a Él nuevamente. Para los que vivimos en la fe, para los que creemos en Dios, esta es una gracia. Esto es una manera de vivir y sentir que existe un Dios infinitamente amoroso, que está ahí y que ya me perdonó todo lo que pude haber hecho mal. Pero también es un Dios infinitamente justo. Cuando me pongo a reflexionar seriamente en mi relación con Dios, en la forma en cómo oro, en lo que pido, platico con la gente que
les comento, están más avanzadas que yo espiritualmente, o con la gente que está menos avanzada que yo también, me doy cuenta que hay gente que reniega de Dios. Hace 15 días aproximadamente platiqué con una persona que estaba sumamente indignada con Dios porque tenía un problema económico muy fuerte. Lo había perdido todo en cuestión de 3, 4 semanas. Y como su vida se enfocaba en lo material, perdió sentido de la vida. Tenía una camioneta de muy buena calidad, de muy buen nivel, y la tuvo que vender para salir adelante con su hoyo económico. Y estaba blasfemando contra Dios por haber tenido que vender su camioneta que tanto trabajo le había costado. Mi comentario fue: oye, ¿y por qué no le das gracias a Dios que tenías la camioneta para salir adelante? ¿Qué tan chiquita es tu visión de tu ser superior que por una camioneta reniegas de él? ¿Cuál es tu misión en la vida en donde la camioneta es todo lo que era tu vida? ¿Esa es verdaderamente la importancia que tiene tu vida? Hay que entender entonces que los valores que uno vive y aplica a diario, cuando uno da ejemplo de vida de esos valores, cuando uno empieza a acercarse a la gente y la gente se acerca a uno de manera voluntaria, a pedir ayuda, a pedir, no quisiera llamar consejo, pero opinión. Cuando uno ve que uno está dando lo mejor de uno mismo, que uno hace una buena obra, que esa obra que uno hizo fructifica, es entonces cuando uno entiende que la vida tiene sentido. Tengo mucho camino que recorrer todavía en esta vida. Y soy un hombre ya cercano a la tercera edad. He tenido que vivir muchas frustraciones, muchos fracasos, mucho dolor para entender que la vida espiritual es lo que me debe de dar sentido. Dios me ha bendecido con una hermosa familia. Tengo una esposa, se los acabo de comentar, que es todo amor, es toda hermosura, es toda bondad. Tengo unos hijos que me son todo mi orgullo, que me dan paz, que me dan tranquilidad, que ya toman sus propias decisiones. Me da tranquilidad cómo toman sus decisiones. Esas son bendiciones que Dios me ha permitido vivir por el buen o mal ejemplo que me ha tocado vivir con ellos, pero siempre con un Dios amoroso cerca de nuestra familia. La espiritualidad involucra conectarse uno mismo con Dios. Convivo con gente que me dice: es que yo rezo todos los días.
Qué bueno que rezas todos los días. ¿Cómo rezas? ¿Qué es lo que haces? ¿Cómo te conectas con Dios? A título personal, no quiero dejar de insistir en ese aspecto. Yo empecé a llevar un diario escrito en formato de carta. Le escribía a Dios todo lo que me había acontecido en el día, todo lo que me preocupaba, todo lo que me dolía, todos los remordimientos que tenía. Me era mucho más fácil orar escribiéndole a Dios que tratando de hacerlo oralmente dentro de mi cabeza. Me di cuenta que conforme escribía y pasaban los días y las semanas, me era mucho más fácil conectar mi alma, mi corazón con Dios a la hora que escribía con todo mi corazón lo que sentía, lo que pasaba, lo que me dolía, lo que me preocupaba, pero también lo que agradecía, las bendiciones que recibía. Una de las grandes pruebas que vivo todos los días es poner mi vida, mis obras en la voluntad de Dios. No es fácil. Con la pandemia, como muchas otras personas en nuestro México, volví a caer en una crisis económica. Y el día de hoy, si todo hubiera salido bien, empezaba un proyecto en donde comenzaba nuevamente a ser productivo económicamente hablando. El jueves pasado, el empresario que nos hizo el favor, porque fue un grupo de personas que nos contrató, nos contactó y nos dijo: no, voy para atrás. Ya teniendo el proyecto prácticamente listo, yo habiendo trabajado 3 semanas completas en preparar el proyecto, se vino abajo. Por supuesto que me duele, por supuesto que sí. Yo necesito dinero para salir adelante. ¿Me preocupo? Sí, sí me preocupo. Pero ¿qué creen? Esa preocupación, desde el jueves que me dieron la noticia, la dejé en manos de Dios. Y en manos de Él está mi vida. Lo dejé a su voluntad. Lo acabo de comentar. Yo dejo mi vida y mis obras a su voluntad. Hago lo mejor que está en mí para seguir el camino que creo Él quiere que siga. Pero no reniego de Él, porque algo que yo creía que era bueno para mí no se dio. No fue su voluntad. Me supedito a ella con toda la humildad. ¿Qué me ha servido? También, déjenme compartirles, para conectarme espiritualmente con Dios. Orar con el corazón. ¿Qué significa para mí orar con el corazón? Cuando estoy escribiendo, como lo acabo de comentar, me es más fácil buscar el rostro de Dios.
Me es más fácil conectarme con Él porque lo estoy viendo. Estoy viendo a Jesús en mi mente. Anteriormente, cuando rezaba, pues rezaba como periquito, el Padre Nuestro, la Ave María. Y ya. Actualmente rezo, pero rezo teniendo el rostro de Dios dentro de mí. Y eso me ha permitido conectarme con Él. Permítanme compartirles que cuanto más avanza en la oración o en la formación para la oración, más se llega al convencimiento de que no hay más que una sola palabra para los que quieren aprender a orar: perseverar. Muchas veces nos levantamos, rezamos un Padre Nuestro, un Ave María, gracias Dios mío por el nuevo día, nos vamos y nos olvidamos de Dios. Una cosa que he aprendido con todo lo que les he compartido es a orar constantemente. ¿Y qué significa eso? A que en todo momento siento a Dios a mi lado, dentro de mí. Si hay algo que me preocupa en ese momento, me acuerdo, Dios mío, sea por ti. Si hay algo que me da felicidad, Dios mío, gracias por esa bendición. Y durante todo el día traigo a Dios a flor de labio. Entonces, la perseverancia es una característica de la persona que tiene una apertura espiritual. Permítanme terminar el programa con unas reflexiones del Padre Pío de Pieltrechina. Él decía: la oración es la mejor arma que tenemos, es la llave al corazón de Dios. Debes hablarle a Jesús, no solo con tus labios, sino con tu corazón. En realidad, en algunas ocasiones, debes hablarle solo con el corazón. Una sola cosa es necesaria: consolar tu espíritu y amar a Dios. La clave de la perfección es el amor. Quien vive de amor, vive en Dios, pues Dios es amor. Con esta reflexión quiero darle las gracias al ingeniero de sonido, Ariel Becerra. Muchísimas gracias, Ariel, por el tiempo que me dedicaste, y agradecerles a todos ustedes su paciencia por acompañarme en su programa Dios, Cuerpo y Alma, en este espacio Valora Radio. Muchísimas gracias por su atención.